se vio reforzado después de las independencias del comienzo del siglo XIX, y en este nuevo periodo favoreció sobre todo a la oligarquía criolla proveniente de la guerra de la independencia. La superficie económica de la región era aproximadamente la misma a comienzos del siglo XIX de la que había existido a finales del siglo XVIII, salvo en ciertas zonas donde la presión demográfica había provocado movimientos de colonización interior. A partir de 1850, es la voluntad y la posibilidad de desplazar hacia el interior del continente la frontera entre la economía abierta hacia Europa, ligada a las exportaciones de la economía tradicional, a la economía de consumo interno funcionando en la periferia. Todo lo que permitió un incremento considerable de la superficie agraria destinada a la exportación. Para conseguir esto se procedió a eliminar a las poblaciones indígenas, aún no sometidas, y a modificar las formas de colonización tradicional de la época colonial. Recordemos, mediante una simple enumeración, lo que significó para la agricultura de América Latina en los últimos decenios del siglo XIX y primeros del siglo XX, la incorporación al proceso agrario de la pampa argentina, con la lana, los cereales y las carnes congeladas. El desarrollo del centro-sur de Brasil, con la penetración del café en San Paulo y los grandes cambios en la producción ganadera de Río Grande do Sul. La expansión de la industria de la lana en el Uruguay. El rápido desarrollo de América Central desde Guatemala a Costa Rica, con las revoluciones liberales ligadas a la expansión de la producción de café y el desarrollo de las plantaciones bananeras en manos de compañías norteamericanas, como la United Fruit. El crecimiento de la economía en la costa peruana, primero con el guano y enseguida con las plantaciones de azúcar y algodón. La gran expansión de México y su agricultura bajo el dominio del porfiriato, y las nuevas plantaciones azucareras de Cuba después del final de la guerra de la independencia de España y su nueva dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Chile, las exportaciones de trigo se multiplicaron por 6 entre 1850 y 1875, ampliándose considerablemente la superficie cultivada. En síntesis, en esta segunda parte del siglo XIX hubo una expansión enorme de lo que es la superficie agrícola y ganadera de América Latina por todos estos procesos que acabo de mencionar, y hoy día y después los procesos de reforma agraria tuvieron que enfrentar toda esta nueva situación. Todos estos procesos generaron en aquellos años una enorme expansión de los sistemas productivos, la ocupación de nuevos espacios, fenómenos masivos de migración para resolver el problema de la falta de mano de obra, con europeos del Mediterráneo, sobre todo italianos, españoles y portugueses, y aún en otros países con emigrantes del extremo oriente, chinos, japoneses e hindúes. El desarrollo también de una potente agroindustria, frigoríficos, secadores de café, centrales azucareras, instalaciones de ferrocarriles y portuarias para las compañías bananeras y la multiplicación de los medios modernos de comunicación, ferrocarriles y navíos mucho más potentes y veloces. Todo esto amplió enormemente la capacidad productiva y exportadora de América Latina, enriqueció a su oligarquía y al capital inglés y después norteamericano asociado con ellos, y consolidó y reafirmó el dominio del latifundio sobre el espacio agrícola. Pero todo ello significó al mismo tiempo un crecimiento económico empobrecedor para las mayorías rurales, formadas por indígenas libres, a los que se les privió de su libertad por las llamadas campañas de pacificación en Argentina y en Chile particularmente. Para los indígenas de las comunidades de otras partes de América Latina, a los que se les quitó gran parte de las tierras y de sus aguas, a fin de obligarlos a trabajar para las haciendas. Para esos personajes hoy de leyenda, que eran los gauchos, hombres libres, convertidos en peones de las estancias y en soldados de la frontera para las campañas contra los indios, y para los mestizos pobres y para los peones encadenados con trabajos forzados a las estancias por la deuda o por supuestas leyes de vagabundaje. Inclusive el latifundio cerró el paso la mayoría de las veces a los nuevos colonos europeos,
que solo tenían acceso a la tierra como pequeños arrendatarios o parceros de las tierras, de las haciendas y estancias, donde después de pasar de un contrato a otro de corto plazo, a menudo no les quedaba otra posibilidad que emigrar a las ciudades, lo que implica el enorme crecimiento de ciudades como Buenos Aires y Sao Paulo, a fin de que estas personas que emigraron primero al campo y no tuvieron afincarse en el campo, tuvieron que regresar a las ciudades o esos regresaron a Europa y aumentaron considerablemente la población urbana. Fueron estos años de una enorme expansión de la agricultura latinoamericana y de pérdida y empobrecimiento de las masas rurales de la región. En todo este aspecto surgen las reformas agrarias del siglo XX. Frente a este fenómeno de concentración de la tierra, esfuerzos de redistribución de la misma en favor del campesinado sin tierra o de los minifundistas se fueron produciendo constantemente durante este siglo, en la medida en que en diferentes países se creaban condiciones políticas favorables, directa o indirectamente, a las necesidades del campesinado. Estas condiciones fueron el resultado de revoluciones políticas y sociales y de presiones campesinas en el contexto de dichas revoluciones. También fueron la consecuencia del deseo de ciertos dirigentes políticos en el poder de ganar el apoyo del campesinado para procesos de cambio más globales o de consideraciones de la importancia de una mejor distribución de la tierra para las políticas de desarrollo económico y social. A ello colaboró en varios casos un contexto internacional que presionaba por los cambios en la estructura agraria. Una simple enumeración, que no puedo hacer otra cosa que una enumeración histórica, nos recuerda los esfuerzos más importantes de reforma agraria desde 1910 a estos días. La Revolución Mexicana fue la primera, iniciada en los años siguientes a la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Fue un esfuerzo significativo, en el cual fue ya en los años 10 y los 20, pero tuvo su auge en el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, que distribuyó más de 20 millones de hectáreas en forma de explotaciones ejidales. Pero los gobiernos posteriores de México, al poner el acento en el apoyo a la pequeña propiedad, facilitaron la reconstitución de un neolatifundismo, una gran concentración de la tierra en pocas manos, y dejaron a millones de campesinos sin tierra, a pesar de las redistribuciones posteriores. A ello contribuyó también el rápido crecimiento de la población rural, a pesar de la creciente migración rural-urbana y de los campesinos hacia los mercados de trabajo de los Estados Unidos. En los años 90, finalmente, a partir del gobierno del presidente Salinas de Gortari, la reforma agraria fue prácticamente olvidada y detenida. Otro caso fue la Revolución Boliviana de 1952, otro hecho significativo, en que los campesinos del altiplano se redistribuyeron la mayor parte de las haciendas, lo que los gobiernos revolucionarios no hicieron más que refrendar después a través de la distribución de títulos de propiedad. Otro caso importante fue la frustrada reforma agraria de Arévalo y de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1953, que distribuyó tierras a unas 100.000 familias campesinas. Pero el proceso fue detenido y retrotraído por la contrarrevolución, apoyada por la United Fruit y el gobierno de los Estados Unidos y dirigida por el general Castillo Armas. Posterior a eso viene la reforma agraria de la Revolución Cubana, en 1959, que expropió los latifundios en manos de cubanos y nacionalizó los que estaban en posesión de compañías norteamericanas. Pero las evoluciones ideológicas posteriores de la revolución contribuyeron a una situación en que el Estado cubano controló directamente el 84% de las tierras y el resto quedó en manos de un sector campesino dividido en 3 tipos de organizaciones: asociaciones campesinas, cooperativas de crédito y de servicios y cooperativas de producción agropecuaria. Posteriormente, el gobierno cubano ha vuelto a retrotraer parte de esas tierras nacionalizadas hacia el sector campesino. En 1960 también se inició una acción de reforma agraria en Venezuela, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. En los primeros años tuvo un cierto impulso, pero posteriormente lo fue perdiendo. Según las cifras oficiales, unas 35.000 familias campesinas fueron beneficiadas en los 2 primeros años con 1,4 millones de hectáreas,
Según la Federación Campesina de Venezuela, solo 12.000 familias se beneficiaron en ese periodo con casi 400.000 hectáreas. Sin embargo, lo más importante vino después. Los comienzos de los años 60 fueron con todo la época de oro de la reforma agraria en el siglo XX. En efecto, para contrarrestar la influencia política de la Revolución Cubana, llegó al gobierno de los Estados Unidos un presidente progresista, el presidente Kennedy, que propuso a los diversos países latinoamericanos el famoso Pacto de la Alianza para el Progreso, firmado en Punta del Este, Uruguay, en 1961. Por este pacto, los gobiernos de América Latina se comprometían a realizar cambios estructurales como la reforma agraria, en contrapartida de la ayuda económica norteamericana. Pero la mayor parte de los gobiernos, controlados por élites conservadoras, se limitaron a aprobar leyes de reforma agraria sin acompañarlos de acciones consecuentes. En todo caso, como resultado de esta política, en varios países, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y los países centroamericanos, se aprobaron nuevas leyes de reforma agraria y esta dejó de ser considerada como un elemento exclusivo de la subversión comunista contra la democracia en América Latina. Los esfuerzos, los objetivos de esta reforma agraria de los años 60 eran múltiples. Mejorar las condiciones de vida del campesinado, incorporarlos a la demanda interna mediante sus mayores ingresos para ampliar el mercado para la industrialización. Recordemos que en esa época, en las teorías de la CEPAL, aparecía que la única manera de desarrollar era industrializar los países, y para industrializar no bastaba con la exportación de materias primas, y para industrializar era necesario tener un mercado interno. Y ese mercado interno era muy reducido, y una manera de ampliarlo era mejorar las condiciones de vida del campesinado, de manera que se incorporaran a la demanda de productos industriales. Mediante mayores ingresos para ampliar el mercado para la industrialización, controlar las tensiones sociales, aumentar la producción agrícola y de alimentos y evitar la repetición de nuevos procesos revolucionarios de tipo cubano. En la mayor parte de los países, a pesar de las nuevas legislaciones, los esfuerzos reales de reforma agraria fueron débiles. Se limitaron a algunas distribuciones de tierras en los campesinos y sobre todo a fomentar planes de colonización. Y a mediados de los años 60, con el nuevo gobierno norteamericano de Lyndon Johnson, habiéndose debilitado la presión externa, las reformas agrarias se fueron desdibujando y las nuevas ideas comenzaron a prosperar, como era la revolución verde, las nuevas tecnologías y el desarrollo rural integrado. Solo dos países hicieron excepción a esta situación: Chile y Perú. En Chile, con la llegada de la democracia cristiana al poder en el 64 y con una amplia mayoría demócrata cristiana y de los partidos de izquierda en el Parlamento, después de las elecciones parlamentarias del 65, se inició un importante proceso de reforma agraria que se profundizó durante el gobierno del presidente Allende, noviembre del 70 a septiembre del 73. Entre 1965 y 73 se expropiaron 10 millones de hectáreas y se benefició un gran número de familias campesinas, cerca de 100.000. Pero todo este proceso quedó detenido y retrogradó brutalmente al instalarse en el poder la dictadura de Pinochet en 1973. En el Perú, contrariamente a lo que ocurrió con Pinochet, fue un gobierno militar, el gobierno militar del presidente Velasco Alvarado, que inició el proceso de reforma agraria intensiva, que había sido ya iniciado por el presidente Belaúnde. Entre el 69 y el 78 se expropiaron 10 millones de hectáreas y se beneficiaron a más de 300.000 familias campesinas. Pero el proceso se fue debilitando en las fases posteriores del régimen militar y no favoreció a las comunidades campesinas e indígenas de la sierra, que son los grupos campesinos más pobres del Perú. La década del 70 fue un periodo de retroceso generalizado de las políticas de redistribución de tierras y de olvido de los campesinos. La proliferación en América Latina de regímenes militares autoritarios y represivos y la dominación en el plano ideológico de las ideas neoliberales
que comenzaba a producirse fueron conduciendo desde el punto de vista del desarrollo agrícola y del desarrollo nacional a poner el acento en la modernización capitalista, en el rol del mercado como el mejor asignador de recursos, en la apertura de las fronteras y las importaciones de productos agrícolas de los países desarrollados, en la adaptación de nuevas estructuras productivas a las demandas y al desarrollo de las exportaciones para hacer frente al endeudamiento externo. La política de reforma agraria en los años 70 fueron prácticamente olvidadas y en muchos casos la concentración de la tierra se acentuó. En los años 80 hubo solo 2 países que adoptaron políticas de reforma agraria: Nicaragua con la Revolución Sandinista en 1979 y Brasil con la Nueva República en 1985 y posteriormente Bolivia. En el caso de Brasil, la reforma agraria surge como una política de Estado al regreso de la democracia con la elección de Tancredo Neves, que como todos recordarán murió antes de asumir, y lo sucedió su vicepresidente José Sarney, que inició un proceso de reforma agraria en el año 85-88, que posteriormente se continuó bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva. Entre el 95 y el 2002 se asentaron en el proyecto de reforma agraria unas 540.000 familias, con un total de 22 millones de hectáreas. En mayo del 2005 estaban en ejecución 6.500 proyectos de asentamiento con 47 millones de hectáreas. El objetivo era alcanzar los 776 familias asentadas. Aquí fue muy importante la presión campesina a través de un movimiento campesino que fue el Movimiento de los Campesinos Sin Tierra, el MST. En el caso de Bolivia, la reforma agraria en los años 50, que había sido en la sierra, fue completamente olvidada, y recién a finales de los años 90 se promulgó una nueva ley de reforma agraria, la ley INRA, y en 2006 otra reforma agraria, ahora con la finalidad de aplicarla en la zona oriente, fundamentalmente en la región de Santa Cruz. La década del 70, como decía, fue un periodo posterior de olvido de la reforma agraria. Las acciones de reforma agraria, ¿qué importancia tuvieron? Fueron, sin embargo, a menudo seguidas de políticas violentas de contrarreforma. Fue el caso de Guatemala, con la contrarrevolución de Castillo Armas en 54, y de Chile con el golpe militar del general Pinochet en 73. Y en otros casos, sin producirse contrarrevoluciones violentas, se establecieron políticas más moderadas que hicieron retroceder parcialmente las redistribuciones de tierras anteriores. Nicaragua, por ejemplo, después de la pérdida del poder sandinista. En otros países de América Central hubo también algunas acciones de reforma agraria, como en el caso de El Salvador en los 90, que ha sido consecuencia de los procesos de pacificación después de las verdaderas guerras civiles que afectaron a esta nación. Como dijimos anteriormente, las reformas agrarias de América Latina fueron sobre todo el resultado de los cambios políticos significativos en los países en que se desarrollaron. Ellas no fueron esencialmente la consecuencia de la presión social de los campesinos para acceder a la tierra, aunque en varios casos esta presión fue fundamental para las acciones de reforma agraria inicial. Son los casos de México, con el movimiento campesino de Zapata, Villa y después en la época de Cárdenas, y en el caso de Brasil hoy día. Pero muy a menudo han sido determinadas por movimientos políticos de origen urbano, que buscaban un cambio en los regímenes políticos precedentes, luchas contra la dictadura en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, de la búsqueda de una modernización económica y social en el caso de países como Chile y Perú. Los únicos países latinoamericanos donde en el siglo XX no se produjeron importantes de reforma agraria fueron Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque habiendo en el caso de estos ciertos procesos de colonización que fueron de relativa importancia. Desarrollando políticas agrarias, los gobiernos que las realizaron buscaban la obtención de diversos objetivos, entre los cuales encontramos finalidades diversas en proporciones variables. Suprimir la base de la vieja oligarquía rural, que había tenido en el pasado un poder dominante en la mayor parte de la sociedad latinoamericana. Mejorar las condiciones de vida de las masas campesinas, incorporándolas al mercado nacional para facilitar la industrialización. Aumentar rápidamente por la modernización agrícola y ganadera los productos para el mercado de exportación interno, procesos en los cuales la persistencia del latifundio tradicional constituía un obstáculo básico.
También se buscaba obtener una mayor equidad social que consolidara las bases del régimen democrático, así como colonizar nuevas tierras para aumentar la base económica de producción agrícola y ganadera. La importancia política de la reforma agraria fue variable, en función de la superficie de tierra sometida a procesos de reforma, de la proporción que ellas representaban sobre el total de tierras disponibles en cada país y el número de familias beneficiadas en los procesos de redistribución. Desde el punto de vista de la proporción de tierras reformadas sobre el total de tierras agrícolas disponibles, el momento de la reforma agraria, los casos más significativos fueron los de Bolivia y Cuba, puesto que los 4/5 partes de la tierra fueron expropiadas. En el caso de Bolivia, fueron las tierras del altiplano, donde vivía la mayoría de la población, especialmente la población indígena. Enseguida encontramos los casos de México, Chile, Perú y Nicaragua, donde fueron afectadas por la reforma agraria alrededor de la mitad de las tierras agrícolas de sus países, lo que disminuyó enseguida en Chile considerablemente por la contrarreforma agraria de Pinochet. En todos los otros casos, menos de 1/4 o el sexto de las tierras fueron expropiadas. En lo que concierne al número de campesinos beneficiarios, los casos más significativos fueron los de Cuba, Bolivia y México. Aún si en el caso de Cuba, la mayor proporción de la tierra fue mantenida bajo forma de propiedad estatal y en cierta colectivización y entrega de la tierra a los campesinos no se produjo sino que en los años 90. Por su parte, ahora curiosamente, en el caso cubano, que me tocó conocerlo de cerca, no había una enorme presión por la tierra, porque la mayor parte del proletariado agrícola era proletariado de plantaciones, y sus reivindicaciones eran las típicas del proletariado: mejores salarios, mejores condiciones de vida, etc. Los que aspiraban a la tierra eran los pequeños agricultores descendientes de las Islas Canarias, y a eso la revolución les dio la propiedad de la tierra. En cambio, con los trabajadores asalariados pasó de las grandes empresas capitalistas a grandes empresas socialistas, y por lo tanto no hubo ahí una presión importante sobre la tierra. Durante y después de la fase más intensa de aplicación de las políticas de reforma agraria, los actores sociales fueron muy importantes, en un sentido favorable o desfavorable a la redistribución de la tierra. En el caso de Bolivia, después de la revolución del MNR en 52, fueron los campesinos los que se apropiaron de la tierra que trabajaban anteriormente al interior de las haciendas del altiplano. Y el gobierno boliviano no es otra cosa que legalizar esta situación. En el caso de Guatemala y de Chile, los propietarios recuperaron parte de su tierra, primero con la invasión en el caso de Guatemala de Castillo Armas, en el caso de Nicaragua por medio de la guerra que se produjo entre los sandinistas y los Estados Unidos a través de una contrarrevolución que prácticamente lo fue debilitar. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la concentración de la tierra subsiste hoy día en América Latina. A pesar de los esfuerzos de reforma agraria hechos en diferentes países en el pasado, es un hecho evidente que la concentración continúa siendo una realidad en América Latina, ya sea en manos de grandes empresarios individuales o de sociedades capitalistas, y a veces con mucho menor importancia que en el pasado, en manos de las difundistas tradicionales. En el nuevo clima liberal que domina hoy en la región, se habla muy poco de reforma agraria, salvo en el caso de Brasil, y cuando se habla de ella, se ha inventado una nueva forma de redistribución de la tierra por la vía del mercado, para dar acceso a la propiedad a un cierto número de campesinos desprovistos de tierra. Esta nueva forma, propiciada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, es también una manera de reducir el rol del Estado en las políticas de reforma agraria, rol que fue fundamental en el pasado, y estar a la moda actual, con lo que supone que el mercado puede resolver la mayor parte de los problemas mejor que nadie. Se favorece el establecimiento de bancos o fondos susceptibles de ofrecer crédito para comprar tierra o regularizar títulos de propiedad. Estos mecanismos de mercado, estos programas de reforma agraria para el mercado, han sido propiciados en Brasil, Bolivia, Venezuela, Honduras, Salvador, Ecuador, Colombia y recientemente en Guatemala. Pero dado los costos de compra de la tierra y de regularización de los títulos de propiedad, la mayor parte de los campesinos pobres quedan sin tierra y no tienen la posibilidad de acceder por esta vía. La tierra solo puede ser comprada por un pequeño grupo de campesinos que no se encuentran entre los más pobres. Ahora, ¿cuál es el nuevo fenómeno que ha surgido en los últimos años? Fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Esto que se llama la extranjerización de la tierra. Cada vez más, ciertos países desarrollados
o ciertos países ricos del Golfo Pérsico, que tienen poca tierra, se han dedicado a comprar tierra a los países en desarrollo donde ella es abundante, con el fin de asegurarse fuentes para el futuro en la medida que hay una crisis agrícola. Eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de Brasil. En 2010 había 4,4 millones de hectáreas en manos de compañías extranjeras. En el caso de Argentina también ha habido una extranjerización importante. No tengo los datos propiamente tal, pero creo que ha sido significativo. ¿Qué otro cambio se ha producido? Lo que pudiéramos llamar como globalización, pobreza y agricultura familiar. En los dos últimos decenios, el factor principal que ha moldeado la sociedad y la economía rural de América Latina no ha sido la reforma agraria, sino el cambio en el modelo de desarrollo, de uno basado en la sustitución de importaciones y la industrialización interna, a otro basado en la apertura externa, la promoción de exportaciones y la liberalización. La crisis de la deuda de los años 80 y también la de los años 2000 y la adopción de mayor parte de los países de la región de programas de ajuste estructural estimularon las exportaciones agrícolas con la esperanza de que esto mejorara la situación de intercambio. Al mismo tiempo, la apertura de economía condujo a un incremento de las importaciones alimenticias provenientes de los países más competitivos en el abastecimiento de estos productos. Consecuencia de ello es que el sector de exportaciones agrícolas primarias ha crecido con mayor rapidez que la producción para el mercado interno. La globalización de las economías de la región ha incrementado las oportunidades de ingreso de aquellos países con ventajas comparativas y sectores exportadores bien incorporados a los mercados internacionales, como ha sido en el caso para ciertos vegetales y productos artícolas en México, la fruta de zona templada, la madera y el vino en Chile, la carne, los cereales y la soya en Argentina, la soya y el jugo de naranjas en Brasil, las flores y otros productos no tradicionales en Centroamérica, Colombia y Ecuador. También se ha incrementado la producción de productos agrícolas destinados a la agroindustria y el procesamiento de alimentos para el mercado interno y externo. Pero han perdido importancia las producciones de alimentos más tradicionales para el mercado interno, cereales, tubérculos, productos pecuarios tradicionales que no han podido competir con las importaciones provenientes de los países con agricultura más competitiva. Este cambio en los sistemas de producción ha modificado la estructura social del agro latinoamericano. Han sido fundamentalmente los agricultores capitalistas, modernizados, los que se han beneficiado con las nuevas oportunidades, puesto que contaban con el acceso a recursos financieros, la tierra, la tecnología y la organización necesarios para estas producciones, y las posibilidades de acceso a estos nuevos mercados. En cambio, los productores familiares, en la mayor parte de los casos, disponían de recursos de baja calidad, dificultades de acceso al crédito y al seguro, escasez de tierras apropiadas, carencia de tecnologías adaptadas a su situación, así como la información sobre los mercados, además de altos costos transaccionales. Las políticas de liberalización que se han aplicado a la agricultura de América Latina en el contexto de la globalización suponían que la disminución del rol del Estado sería compensada por el dinamismo del sector privado y que éste sustituiría con sus inversiones las inversiones públicas en áreas más críticas del desarrollo rural: infraestructura, servicios financieros, extensión agrícola, investigación y desarrollo de los servicios. Pero en la práctica el rol de estas inversiones privadas ha sido muy limitado y dirigido sobre todo a beneficiar a la agricultura capitalista y ha marginado en gran parte a la agricultura familiar campesina. Solo algunos agricultores familiares con mayores y mejores recursos han tenido acceso mediante la agroindustria a la que se han incorporado a las nuevas oportunidades para exportar o para el mercado interno destinado a los consumidores de alto nivel de ingresos. La integración de algunos sectores minoritarios de la agricultura familiar al complejo agroindustrial ha acentuado las diferencias dentro de este sector. Mientras algunos han podido capitalizar y prosperar, otros han quedado en la categoría de semiproletarios, disfrazados, generando un ingreso familiar similar al de los asalariados y aún ha sido completamente polarizado. En síntesis, la globalización ha traído los siguientes cambios en el mundo rural de América Latina. Por un lado, el incremento de las exportaciones de la agricultura no tradicional, que se ha constituido en el sector más dinámico del crecimiento del sector agrícola. Segundo, la pérdida de importancia de los cultivos de subsistencia, producidos fundamentalmente por la agricultura familiar campesina. Tercero, el incremento del consumo interno de productos alimenticios, elaborados por la agroindustria: aceites vegetales, pastas, arroz, pollo, cecina, productos lácteos, frutas y vegetales,
a menudo con un alto contenido de materia prima importada. Por otro lado, predominio en la agricultura capitalista, agricultura empresarial. Y finalmente, cambios en la composición de la fuerza de trabajo rural. Los antiguos trabajadores fijos de las haciendas han sido sustituidos por asalariados. Dentro de estos predominan los estacionales sobre los fijos. Se ha producido una feminización importante de la fuerza de trabajo y parte de esta fuerza de trabajo se ha urbanizado. Hoy día, cuando se examinan los proletarios rurales de América Latina, la proporción de mujeres que hay en ellos ha crecido enormemente, a veces un 40% más con respecto a lo que fue anteriormente. Y por otro lado, muchos de estos proletarios rurales hoy día no viven en el campo, sino que viven en las pequeñas ciudades donde van a trabajar como asalariados temporales al campo. A menudo esta fuerza de trabajo organizada depende de intermediarios o contratistas y no tiene una relación laboral estable con la empresa agrícola en que trabaja. Perdón que haya sido un poco extenso. Hubiera querido hablar de la pobreza rural, pero ya me tomaba mucho tiempo. Esto es un poco una síntesis muy resumida de lo que fueron los cambios de la reforma agraria en el siglo XX, de la concentración de la tierra en el siglo XIX y de la nueva reconcentración que se está produciendo y la pérdida de importancia relativa de la agricultura familiar, que aún subsiste, que trata de ser ayudada, pero que indudablemente está todavía en una situación muy desmejorada con respecto a lo que era antes. Y hoy día nos encontramos con un mundo rural en que predomina el proletariado temporal, y dentro de ese proletariado temporal cada vez más hay mujeres que forman parte de este mundo. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Aldo Casella, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la provincia de Santa Fe.